Amigos, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les habíamos anunciado, estamos ya con el doctor Aníbal Velázquez, ministro de Salud. Por supuesto, hay toda una gama de temas para conversar. Acabamos precisamente de conversar en este feriado que debemos tomarlo de repente con un espíritu más saludable sobre la quinoa orgánica. Y ahora vamos a conversar, doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a conversar primero sobre pues este reglamento que se está preparando sobre una ley pues que generó pues una cantidad de discusión en su momento, que era la ley pues de alimentación saludable, ¿no? Ahora, bueno, el reglamento va a salir, no va a salir, lo que se ha publicado son entonces los parámetros, ¿verdad? Así es. Sí, ¿Quién se va a encargar del reglamento? ¿Es su sector directamente? Bueno, es una comisión multisectorial que tiene a su cargo poder elaborar el reglamento. Ajá, ahora, así a grosso modo, ¿la ley en qué consistía? Para recordar a los televidentes de qué cosa estamos hablando. Bueno, básicamente lo que es una ley que promueve la alimentación saludable, es decir, reducir el consumo de azúcar, sal y grasas saturadas, y también las grasas trans. Y entonces, para poder promover eso, se plantea una serie de acciones que debería hacerse para poder promover el consumo de alimentación saludable. ¿Se reduce en términos de regular ya en sí la venta o de darle información al consumidor sobre lo que está comprando? Básicamente es darle información al consumidor y, por lo tanto, para poder hacer eso se necesitaba establecer los parámetros saludables. La misma ley se indica de manera expresa de que estos parámetros saludables deberían ser según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Que es el estándar, por decirlo. Entonces, lo que hicimos como Ministerio de Salud, que es un encargo directo al Ministerio, es preguntar a la Organización Mundial de la Salud de manera formal cuáles son esos parámetros saludables. Y la Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho es enviarnos esos parámetros de manera escrita. Además, han sido tratados en el Consejo Directivo de Ministros de Salud de la Región de las Américas. Y en una reunión formal se acordó que esos son los parámetros que deberían ser recomendados en los países de las Américas. Esa comunicación escrita nos las hicieron llegar y nosotros lo trasladamos al reglamento, que va a formar parte del reglamento como un insumo. ¿Me puede dar algunos ejemplos de estos parámetros, digamos los más interesantes, los más gráficos? Sí, lo que básicamente se ha establecido en este decreto supremo es el valor de azúcar, sal y grasas saturadas. Lo que está diciéndose en el reglamento es lo recomendable. Por ejemplo, igual o menor a 2.5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de bebidas. ¿Y cuánto tiene, por ejemplo, una gaseosa por lo general? Tiene más. Sin duda. Igual o menor a 5 gramos por 100 gramos de alimentos sólidos. También en el caso de azúcar. Y en sal, igual o menor a 300 miligramos de bebida o 100 gramos de alimento sólido. Y en grasas saturadas, igual o menor a 0.75 gramos en 100 mililitros de bebida, o igual o menor a 1.5 gramos por 100 gramos de alimento sólido. Esta es información que va a estar, por ejemplo, pues en las etiquetas, o si uno compra, no sé, productos, va a ser básicamente, ¿no? O sea, en el producto se va a tener que informar. Aquí básicamente lo que se está diciendo cuáles son los valores que son recomendables y que evitarían enfermedades crónicas especialmente, y por lo tanto lo que estamos diciendo ahora es lo que vamos a promover como Ministerio de Salud es tratar de reducir en la población, informando, promocionando la necesidad de tener una mejor alimentación. Sin embargo, para poder implementar esa norma y que va a tener una implicancia también en la información que se da de los productos alimentos que se venden en el país, sí se requiere una comisión multisectorial donde también intervienen las áreas de comercio, porque va a permitir establecer cómo se va a implementar a partir de estos parámetros, cómo se va a implementar la norma. Y básicamente es en qué va a consistir la promoción que se va a hacer a la población sobre estos alimentos. Y la fiscalización para que la norma sea... Y también cómo se va a implementar, qué condiciones va a tener la implementación, especialmente en el etiquetado, si es que se va a plantear alguna fórmula de etiquetado o de promoción de esta alimentación. Claro, porque usualmente, por ejemplo, no se incluyen calorías, no ese tipo, porque me imagino que todo esto va a estar estrictamente regulado. Así es, y realmente es un trabajo que requiere una gradualidad, ¿no? También, y lo más importante es que se pueda informar a
consumidores los contenidos de estos, de sal, azúcar y grasa. Por supuesto. Siempre, pues, aparte de todo el tema, pues, de enfermedades cardíacas, obesidad, en las últimas semanas hemos estado reportando cifras que son preocupantes, ¿no? En términos del aumento, pues, de la obesidad entre los peruanos, ¿no? Uno de los puntos críticos, digamos, de la vida moderna es el incremento del sobrepeso y obesidad. Claro. Y en el país también estamos ya viviendo esa experiencia. Se come cada vez peor, se hace menos ejercicio, son vidas, pues, sedentarias, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo ahora, que está aumentando el sobrepeso y obesidad en el país. Tenemos cifras de que 6 de cada 10 peruanos están con sobrepeso u obesidad. Entonces, y esto además ya se tiene información... 6 de cada 10. En términos regionales, ejemplos, ¿no?, que nos permitan decir, bueno, otros países están mejor. En general, la tendencia en que América Latina, ese es el promedio, y la tendencia está subiendo. Y las medidas que se están haciendo en países desarrollados es que, promoviendo una alimentación saludable, estas cifras se están reduciendo, lo que indica de que las evidencias muestran de que medidas regulatorias, medidas de promoción que tengan que ver con información al consumidor están teniendo impacto en poder reducir el consumo de estos alimentos en exceso. Y también el hecho de poder juntar políticas vinculadas al ejercicio, también el hecho de que en el país ya tenemos ahora un incremento de las horas de educación física en los colegios es muy importante. Entonces, son políticas que van acompañadas de no solamente, digamos, ir por el lado de la regulación, sino también de la promoción de la salud. Doctor, cuéntenos, en los últimos días, por supuesto, hemos tenido, y usted también estuvo, pues, en el Congreso, seguramente, seguramente lo vi ahí sentado las 14 horas, ¿no? Que es una prueba de resistencia siempre para cualquier vida saludable. Pero muy importante. ¿No? Para la salud de nuestra democracia, en todo caso. Pero el gobierno viene hablando, o los representantes del gobierno vienen defendiendo mucho, por ejemplo, la reforma de la educación, pero también la reforma de la salud, que ha tenido, pues, varios baches en el camino en su momento. Cuéntenos apretadamente en qué está la reforma en su gestión. Mire, la reforma se hace porque hay necesidad de un cambio de las reglas de juego y del sistema, cómo está funcionando. Entonces, básicamente la reforma tiene los pilares de cómo hacer para que más personas estén protegidas por el aseguramiento en salud. Y esa medida está yendo por buen camino, porque a partir de este año, por ejemplo, todos los niños que nacen ahora tienen un seguro de salud. De tal forma que si es que no tienen salud o no tienen un seguro privado, automáticamente son afiliados al Seguro Integral de Salud. Eso no ocurría antes porque el Seguro Integral de Salud estaba focalizado para las personas de menos recursos. En cambio ahora ya, si es que no tienen seguro, automáticamente, y son protegidos hasta los 5 años. Y la protección de los planes de salud, una protección más universal y también amplia, y es muy similar a lo que se entrega de salud. Esta protección, entonces, realmente los protege de cualquier tipo de enfermedad, tanto básicas o complejas, capa simple o compleja, de tal forma que los niños están protegidos hasta los 5 años por ley. La idea es que esto se vaya extendiendo en los próximos años y se dé más recursos al seguro público, porque está teniendo bastante impacto, inclusive para el manejo de cáncer, para el manejo de leucemias, que antes las personas de menos recursos no podían acceder. Esa es una línea. La otra línea es cómo hacer para que ahora los que ya están protegidos financieramente puedan acceder a los servicios de calidad, a servicios por especialistas y también en hospitales con mejor calidad de atención. Y para eso también hay una importante reforma, que es cómo hacer una planificación multianual con un presupuesto que permita construir nuevos establecimientos de salud, tanto en el primer nivel de atención como a nivel hospitalario. ¿Cuáles son los planes? En este momento nosotros tenemos más de 8.400 millones de nuevos soles para poder construir durante el periodo de gobierno nuevos hospitales, especialmente hospitales estratégicos, estos hospitales de provincia que ofreció el presidente de la República. Uno por provincia ofreció, ¿no? Así es. Uno por capital de provincia. Así es. Y la idea es que en este momento se está implementando, se han estimado 170 hospitales y están en marcha. Nosotros este año, por ejemplo, estamos inaugurando 2 hospitales estratégicos y debemos también inaugurar 4 hospitales regionales y 3 hospitales nacionales. Y la idea es que también se están empezando a construir nuevos. Justamente ayer estuve en Atalaya, en Ucayali, con el inicio de obra de un hospital estratégico. Entonces, sí se está siguiendo el plan de implementación y construcción. Además, esos proyectos de inversión, a diferencia de antes, es de que ahora incluye
el pago del equipamiento completo y el pago de personal por el primer año, en tal forma entonces que se asegura que va a tener los recursos necesarios para poder brindar una buena calidad de atención. Pero también la reforma ha ido por el lado de los derechos de los usuarios, de los ciudadanos, y se ha creado la Superintendencia Nacional de Salud. Parte de esto es que ahora tenemos una entidad que está vigilando que se cumpla la atención y los derechos en los servicios, de tal forma que si es que hay algún problema en los servicios, tienen dónde recurrir para poder ayudarlos a que puedan acceder al tratamiento completo y reciban una calidad de atención adecuada. La Superintendencia Nacional de Salud ahora ya está teniendo presencia nacional y por lo tanto esto forma también parte de la reforma. Y la otra línea importante por el Día del Trabajo en la cual estamos ahora, una de las reformas claves ha sido la reforma salarial. Que por supuesto su predecesora tuvo muchos problemas con el gremio, ¿no? Sí, lo que ocurre es que las reformas salariales siempre tienen un punto crítico. Normalmente se describe en la literatura y en otras experiencias de que estas reformas salariales son las que se dejan al final, porque generalmente requieren bastante consenso. Pero se ha llegado a acuerdos ya. En este momento últimamente están callados los sindicatos, ¿no? Lo que ocurre es que la reforma ha establecido las reglas de juego, entonces ha permitido que en este momento se tenga un salario básico equitativo y luego a través de diferentes bonos, según lo que quiera promover la política, como es promover que los profesionales vayan a zonas alejadas, zonas de frontera, o zonas donde se requiere atención, que es bien difícil que haya un incentivo para que los profesionales puedan ir. Entonces se comienzan a generar bonos y esos bonos se están implementando. Pero entonces, las negociaciones han marchado por buen cauce. Así es. Digamos. En este momento estamos trabajando de la mano con ellos, porque hay actas de acuerdo con cada gremio. Entonces estamos trabajando con equipos técnicos apoyando la implementación de estas actas y lo que está ocurriendo es que estamos cumpliendo con ellos. Justamente, por ejemplo, se estableció que se deben nombrar el 20% del personal y el año 2014 se hizo el ejercicio para poder nombrar el 20%, pero hubo un problema con las regiones porque algunas regiones no cumplieron por los tiempos y se necesitaba que se autorice con un decreto ley la posibilidad de que se pueda implementar ese 20%. Y justo ayer en el Congreso se ha aprobado el decreto ley que permite, la ley que permite que los trabajadores que no completaron su proceso de nombramiento 2014 puedan hacerlo ahora. Y esa es una buena noticia en el Día del Trabajo, de tal forma que el personal que había sido nombrado ahora puede completar en varias regiones. Muy bien. Por la salud del noticiero ya nos ha recontraganado el tiempo, porque usted quería mandar un saludo a su sector, pero así, por favor, con el sentido de la brevedad. Bueno, realmente sin el personal y los trabajadores de salud nosotros no podríamos tener un impacto en el bienestar de los ciudadanos y por esa razón es que necesitamos trabajar juntos y a todos ellos, gracias por salvar vidas todos los días y estamos seguros que mejorará la calidad de atención en los servicios de salud de todo el país. Gracias a todos ustedes. Ciertamente. Bueno, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a ir a un corte de inmediato y volvemos.